Bienvenidas y bienvenidos todos a la tercera sesión de Punto Crítico, una serie de conversaciones informadas y creadas por la Deutsche Welle Academy para analizar, comprender y comunicar la crisis climática. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Cooperación alemán y esta sesión cuenta con el apoyo del PNUD, CORAPE, ProAmazonía y la Universidad Estatal Amazónica, que nos presta hoy su auditorio y nos acoge. Nuestra región se encuentra en un punto crítico y requiere de acciones contundentes para reducir los impactos ambientales negativos que la aquejan y que nosotros hemos producido. Es un hecho que el manejo adecuado de la Amazonía es uno de los mecanismos necesarios e imprescindibles para frenar el aumento de la temperatura a nivel planetario. Por ello, en esta ocasión hablaremos de la conservación de los bosques y de la manera como las comunidades locales trabajan en ello. Agradecemos a todos aquellos que se conectan a través de nuestras redes y que nos acompañan presencialmente para que participen de este punto crítico. Recuerden subir sus fotografías, videos y comentarios con la etiqueta #deforestación y también los invitamos a que mencionen a quienes hacen posible este espacio: Deutsche Welle Academy, ProAmazonía, CORAPE y PNUD Ecuador en cada una de sus publicaciones. Y para entrar en materia y sobre la relación de pueblos y comunidades en la conservación de bosques, hoy estaremos conversando con varias personas. La primera de ellas que va a estar acá es José Martino a través de un video. Él es responsable de comunicación de PNUD Ecuador y él junto a Cristina Pinto nos darán un primer impulso para comprender qué es lo que sucede. Y lo hacemos justamente desde un escenario increíble, Puyo, en la Amazonía ecuatoriana. En primera instancia, José Martino es licenciado en periodismo y experto en comunicación institucional, protocolo, desarrollo sostenible y relaciones internacionales. Es miembro del Movimiento Europeo de la ONG de Proyectos Fílmicos y Audiovisuales, Cultura, Comunicación y Desarrollo, y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE. Ha sido responsable de comunicación de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo y de la Vicepresidencia de Gobierno de Cantabria, España, así como de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECI. También ha trabajado para la Embajada de España en Ecuador y para la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Ecuador, y para el PNUD, donde es actualmente el coordinador residente en Ecuador. Escuchemos con atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos, especialmente a quienes nos siguen desde Ecuador, pero también desde Latinoamérica y otras regiones del mundo. Recientemente conmemoramos el pasado 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y esta es una ocasión para recordar los retos que aún enfrentan: discriminación, falta de acceso a servicios básicos, oportunidades y discriminación. También para enfatizar el rol de protectores de la naturaleza. Y en este sentido, este año hemos destacado el papel de las mujeres. Las mujeres cada vez con más fuerza toman las riendas de iniciativas como la defensa de sus territorios o la reivindicación de sus derechos individuales y colectivos. Ellas son pilares fundamentales en las comunidades y pueblos indígenas y juegan un papel crucial para conservar y transmitir conocimientos y prácticas tradicionales. Además, tienen un rol colectivo y comunitario muy importante como cuidadoras de los recursos naturales. Y esto es precisamente de lo que vamos a conversar hoy, de la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, con la conservación de los bosques y, cómo no, de las soluciones que necesitamos para hacer frente al cambio climático. Por todo esto es necesario reconocer, proteger, promover y comunicar esta labor. Así que permítame, por favor, aprovechar esta ocasión para, desde aquí, hacer un llamado a mis compañeros y compañeras de la comunicación, del periodismo, también de la divulgación, de la educación, para que demos a conocer, contemos, brindemos espacio a lo que los pueblos y comunidades indígenas realizan para cuidar la naturaleza, muchas veces poniendo en práctica y conservando conocimientos ancestrales de gran valor. Escuchemos a las comunidades, a la ciudadanía, para conocer cuáles son sus inquietudes,
qué información necesitan para poder ser parte de las acciones necesarias para cuidar nuestro entorno, nuestro planeta. Y finalmente, esto es muy importante, seamos también parte de la solución. Nuestra labor como comunicadores, comunicadoras, tiene muchísimo impacto. Contribuimos a generar debate, opinión, intercambio de ideas, hacemos visible ante el mundo problemáticas que afectan la vida a muchas personas. Así que tenemos una oportunidad enorme de marcar la diferencia con nuestro trabajo, de ofrecer contenidos de calidad que ayuden a construir una mejor sociedad y que brinde herramientas a la gente para construir día a día estas soluciones que necesitamos. Espero que este sea el comienzo de otros espacios, de otras convocatorias. Muchas gracias al grupo de panelistas que hoy nos acompañan. Por supuesto, también a Deutsche Welle Academy por esta fantástica invitación al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al PNUD, para ser parte de esta maravillosa iniciativa. A Corape por ser siempre un aliado fundamental para conectarnos con las comunidades indígenas y, como no, también a Proamazonía, iniciativa del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, que cuenta con el apoyo del PNUD, que ha sido parte fundamental en la organización de este conversatorio. Muchísimas gracias. Y ahora le doy la bienvenida a Cristina Pinto. Ella es ingeniera geógrafa de profesión. Se especializa en temas de prevención y transformación de conflictos socioambientales. Ha trabajado en temas relacionados con el desarrollo sostenible, particularmente en gobernanza ambiental, gestión integrada y adaptativa del agua, gestión forestal, mitigación al cambio climático y red, entre otras áreas. Actualmente se desempeña como coordinadora del componente 3 de Proamazonía, programa del Gobierno Nacional de Ecuador que recibe el apoyo del PNUD, el cual se especializa en el manejo forestal sostenible, conservación y restauración forestal. Cristina tiene 13 años de experiencia profesional gestionando proyectos, facilitando procesos socioambientales y alianzas interinstitucionales. Ha brindado acompañamiento técnico en temas de sostenibilidad, gestión integrada de recursos hídricos, conservación y manejo forestal sostenible, tanto en el sector público como en el sector privado a nivel nacional y regional. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias. Buenos días con todas, con todos. Primeramente, agradecer la invitación, la oportunidad de estar en este espacio para compartirles muy brevemente cierta información clave para iniciar este conversatorio sobre el tema de bosques, pueblos indígenas y también el rol que los pueblos indígenas tienen en la conservación de estos bosques. Bueno, mis palabras incluirán dos secciones bastante complementarias. Iniciaré con cierta información clave respecto al contexto nacional que tenemos en lo que es bosques, cambio climático y también el trabajo y la presencia y participación de los pueblos y nacionalidades indígenas aquí en el país. Y en segundo lugar, abordaré algunas de las acciones que se están implementando actualmente en el país desde el PNUD, en alianza y en estrecha coordinación con los ministerios de Ambiente, Agua, Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco justamente de Proamazonía. Entonces, bueno, para empezar, contarles, como seguramente todos saben, que Ecuador es uno de los países más megadiversos en el planeta. Nuestro país está albergando entre el 5 y el 10% de la biodiversidad de todo el planeta, pero esta biodiversidad no solo se refiere a la fauna y la flora. Tenemos una diversidad cultural muy importante en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, 14 nacionalidades indígenas que habitan en nuestro país, de las cuales 11 están ubicadas en la Amazonía ecuatoriana. Estas nacionalidades indígenas tienen su predominancia en provincias también en la sierra, por ejemplo, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, y se encuentran también distribuidas en las 6 provincias amazónicas.
Igualmente, los bosques en nuestro país están ocupando alrededor del 51% de todo el territorio continental. Esto significa aproximadamente 12 millones de hectáreas distribuidas en nuestro país, de las cuales el 74% se encuentran en la Amazonía ecuatoriana. Los bosques proveen de alimento, de materias primas, de medicinas, también son reguladores del clima, del suelo, evitan derrumbes, inundaciones, la propagación de plagas y de otras enfermedades, así como una gran cantidad de beneficios adicionales. Asimismo, los bosques son hogar de estos pueblos y nacionalidades indígenas, quienes ancestralmente han ocupado estos territorios y justamente han tenido un rol importante en la conservación y en el aprovechamiento de los recursos naturales y de los bosques. Como otro dato que quiero compartirles es que los bosques tienen más del 80% de toda la biodiversidad terrestre en el planeta. Entonces ahí estamos viendo del gran valor que tienen estos ecosistemas distribuidos en todo nuestro país, con mayor preponderancia en la Amazonía ecuatoriana. Los pueblos y las nacionalidades indígenas, el 47% se encuentran ubicados también dentro de estos bosques. Y el 64% de los pueblos y nacionalidades indígenas se encuentran también dentro de la Amazonía ecuatoriana. Esto justamente nos da, ¿no es cierto?, esta visión, este contexto de por qué el tema de bosques y pueblos indígenas está totalmente relacionado. Y no podemos hablar de bosques sin abordar justamente todo el trabajo y toda la participación que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen justamente en su conservación y en su protección. El país, el Ecuador, durante las últimas décadas ha tenido procesos de deforestación, como todos seguro hemos escuchado. Sin embargo, durante las 2 últimas décadas ha habido un proceso muy interesante, un hito nacional en los esfuerzos de reducción de la deforestación. Es así como, por ejemplo, hemos reducido la deforestación en un 48% entre los periodos de 1990 al 2000, comparado con el periodo 2000 a 2008. Si bien sabemos que posiblemente sí existe aún la deforestación, vemos que hay un esfuerzo de todos y todas los ecuatorianos por justamente reducir esta deforestación y contribuir a la conservación del patrimonio natural que es tan importante en nuestro país y a nivel mundial. Estos esfuerzos de la reducción de la deforestación que mencioné son la muestra de una clara voluntad política que existe en el país, acompañada de los esfuerzos también de cooperación internacional, de organismos multilaterales, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los pueblos y nacionalidades indígenas que justamente están trabajando juntos para lograr una conservación y un mejor uso de estos bosques. Existen algunos hitos en el país que es importante que todos los conozcamos, que se relacionan directamente con los bosques, con el cambio climático y con los pueblos y las nacionalidades indígenas. Tenemos el Plan de Acción Red Más, Bosques para el Buen Vivir 2016-2025. No sé si ustedes han escuchado de este plan, pero bueno, Red Más significa la reducción de la deforestación y la degradación ambiental. Entonces, es un plan construido por la Autoridad Ambiental, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el cual fue expedido en el año 2016 y actualmente está en implementación. Este plan lo que busca es dar las directrices, las estrategias a nivel nacional para propiciar justamente acciones que conserven los bosques, reduzcan la deforestación, pero que también provean de actividades sostenibles a las poblaciones locales para obviamente mejorar la calidad de vida y asegurar estas alternativas económicas que todos necesitamos. Este plan de acción Red Más se torna ya en su operativización justamente en el Pro Amazonía.
El ProAmazonía es el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, que, como bien dijo José, es un programa de los Ministerios de Ambiente, Agua, Transición Ecológica y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se ejecuta en el país con el apoyo justamente del PNUD como agencia acreditada e implementadora de los fondos de cooperación internacional que han llegado al país justamente para alentar y promover la reducción de la deforestación y la conservación del patrimonio natural que tenemos. El ProAmazonía tiene una implementación especialmente en la Amazonía ecuatoriana desde el año 2017. Recientemente, desde el año 2020, finales, hemos expandido también la implementación en costa y sierra, justamente por financiamiento adicional que llegó al país. Y esta implementación se desarrolla en estrecha colaboración con los pueblos y las nacionalidades indígenas, porque sin trabajar conjuntamente con ellos no podemos hablar realmente de una conservación, de una protección, de un uso sostenible de los recursos naturales y en este caso de los bosques. Tenemos, por ejemplo, una base muy importante de la implementación de las acciones de Red Más en Ecuador, que incluye directamente y es vinculante con los pueblos y las nacionalidades indígenas. Tenemos la consulta previa, libre e informada. Seguramente ustedes han escuchado de este proceso que debe ejecutarse necesariamente para la implementación de las acciones relacionadas con Red Más. Este proceso, como su nombre lo dice, es una consulta que se realiza con todos los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios, comunidades, comunas a nivel nacional, que lo que busca es, a través de un proceso participativo, tener el consentimiento de estos colectivos para la implementación de acciones en su territorio. Este es un requerimiento indispensable para la aplicación y la implementación de las acciones de reducción de la deforestación en el país. Y lo que busca, ¿no es cierto?, es hacer partícipes también a los pueblos y nacionalidades indígenas de los beneficios de la inversión y de todas las actividades y resultados positivos de estrategias como, por ejemplo, una adecuada planificación territorial que incluye el tema de cambio climático, una producción sostenible, es decir, pasar de o tener una transición de una producción actual a una producción que respete de mejor manera, ¿no es cierto?, los recursos y que evite la expansión de la frontera agrícola, que también promueva buenas prácticas en el aprovechamiento forestal, conservación de los bosques, manglares, páramos, la restauración de aquellos ecosistemas que han sido degradados y también el trabajar justamente de manera transversal con las mujeres, tema de interculturalidad, una participación activa de todos los actores entre sectores, entre las diversas escalas. Y además, esta consulta previa, libre e informada tiene además otros beneficios, ¿no es cierto?, con los mismos pueblos y nacionalidades indígenas que incluyen, por ejemplo, un rescate, ¿no es cierto?, de sus costumbres, de su cosmovisión, de sus tradiciones, un empoderamiento, ¿no es cierto?, de su cultura y también ciertos otros temas de la organización social que cada comunidad, que cada comuna tiene. En el marco de la consulta previa, libre e informada que he comentado, todas las actividades que se realizan desde los dos ministerios con el apoyo del PNUD a nivel nacional incluyen este proceso. Quisiera, por ejemplo, mencionar a las actividades de restauración forestal con visión de conservación. Esta restauración lo que busca es plantar árboles en sitios que previamente eran bosques y que han sufrido procesos de degradación. Estos sitios tienen justamente a pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en estos territorios y que están aprovechando estos recursos. Para esto,
junto con la autoridad ambiental, hemos desarrollado este proceso de consulta previa, libre e informada para tener en este momento más de 12,000 hectáreas en proceso de restauración en las provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, con más de 10,000 beneficiarios de estos procesos, entre directos e indirectos, que obviamente tienen un reconocimiento por su trabajo justamente en la restauración a través de, por ejemplo, el pago de incentivos, tanto financieros, pero también incentivos no monetarios en términos de capacitación, insumos, herramientas, fortalecimiento de viveros y, ¿por qué no?, también el fortalecimiento de sus bioemprendimientos, de estos productos forestales del bosque que no son madera. Normalmente todos relacionamos a los bosques con madera. Sin embargo, un árbol va muchísimo más allá de lo que es únicamente la madera. De los bosques podemos también obtener frutos, semillas, aceites, podemos tener actividades de turismo, ¿no es cierto?, de una manera sostenible, que son justamente impulsados por las mismas comunidades. Entonces, en temas de bioemprendimientos también hay un trabajo importante desde el PNUD junto con los 2 ministerios. Tenemos actualmente más de 30 bioemprendimientos relacionados con, por ejemplo, turismo, jabones naturales, cerámica, fibras, aceites esenciales, apicultura. Tenemos también, por ejemplo, elaboración de material utilitario y, bueno, una gran cantidad de productos que vienen justamente de este trabajo de los pueblos y nacionalidades indígenas bajo procesos sostenibles, evitando la deforestación y así contribuyendo justamente a todos los esfuerzos que tenemos para conservar nuestros bosques. Dentro de estos proyectos que les mencionaba, tenemos más de 8,100 beneficiarios, de los cuales más del 70% son específicamente personas y familias de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Tenemos también un trabajo importante en la elaboración de planes de vida de pueblos y nacionalidades indígenas, específicamente de comunidades. Se han elaborado a la fecha 5 planes de vida con comunidades indígenas, los cuales buscan justamente hacer esta articulación, ¿no es cierto?, entre la planificación y la cosmovisión y la cultura indígena. Estos instrumentos, estas herramientas de gestión son clave para ordenar el territorio de una manera adecuada, tomando siempre en cuenta el tema de la interculturalidad. Este ha sido un proceso ejecutado con la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas, CONFENIAE, que ha estado y está directamente involucrado en las actividades de reducción de la deforestación en la Amazonía ecuatoriana, en la implementación del Plan de Acción Red Más. Con la CONFENIAE, los 2 ministerios mencionados en articulación con el PNUD tienen un convenio de colaboración interinstitucional para la implementación de las actividades que les he mencionado y de muchas otras más que por cuestiones de tiempo en este momento no les comparto. Pero es un convenio que está vigente, que está próximo a finalizar, pero eso no significa que el trabajo en términos de Red Más con los pueblos y las nacionalidades ha finalizado. No sé si ustedes han visto seguramente estos días en las noticias, pero justo el día martes, en la sede de la CONFENIAE, aquí en Puyo, en Unión Base, celebramos todos el compromiso que tienen, por un lado, los pueblos y las nacionalidades indígenas representadas por la CONFENIAE, específicamente en la Amazonía, como les decía, con la autoridad ambiental, con el señor ministro del Ambiente, pero también con todas las autoridades, ¿no es cierto?, relacionadas con el ministerio, con GATS, prefecturas y demás. El PNUD también,
como esta agencia acreditada que les mencionaba para la canalización de los fondos, y también organizaciones de la sociedad civil como WWF, que es quien también está apoyando con esta implementación. En este espacio se vio justamente esta voluntad que existe a nivel nacional. Es un recurso importante que ha venido el país para seguir fortaleciendo y promoviendo la conservación de los bosques y actividades sostenibles. La implementación de este fondo va justamente para acciones que la CONFENIAE ha identificado como prioritarias a nivel de la Amazonía, a través de un conjunto con obviamente todas las organizaciones que conforman la CONFENIAE, en temas de restauración, de producción sostenible, de bioeconomía, de planes de vida y en sí todos aquellos requerimientos y necesidades que surgen justamente desde los territorios a través de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Adicionalmente, y como también bien lo mencionó José, el tema de género es muy importante para la conservación de bosques, el trabajo también con los pueblos y las nacionalidades indígenas y la mitigación al cambio climático, que es justamente el resultado de conservar los bosques que tenemos en nuestro país. El género es un eje transversal de la implementación de todas las acciones Red Más para reducir la deforestación. Es muy importante que reconozcamos los roles y las responsabilidades diferenciadas pero complementarias que existen entre hombres y mujeres en la conservación y en el aprovechamiento de los bosques. Bajo este marco, justamente existe una iniciativa muy bonita que está en implementación, que nació en el Pro Amazonía a través de una productora en una de nuestras zonas de trabajo que no tenía acceso porque su pareja no le permitía comprar unas nuevas botas para su trabajo diario, que es indispensable. La iniciativa, su nombre es Botas Violeta, y actualmente ha sido y está siendo liderada por el PNUD para darle un abordaje y un alcance mayor, es decir, que no la ejecutemos únicamente en Amazonía con nuestros pueblos, nacionalidades indígenas y asociaciones, pero que también podamos expandirla a el resto de regiones del país y a otros actores. Esta campaña, como digo, está siendo liderada por el PNUD actualmente en estrecha coordinación también con otras organizaciones e instituciones, resaltando el rol también del Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta es una campaña que consiste en entregar efectivamente botas violeta a mujeres que se han resaltado por su visibilización y su aporte en la conservación de los bosques, en prácticas sostenibles y justamente en un trabajo conjunto con familias, con los hombres, con los niños, y otros sectores vulnerables. Esta entrega va también de la mano con una sensibilización fuerte del rol que tienen las mujeres dentro de estas comunidades. En resumen, para finalizar, creo que todos hemos visto, ¿no es cierto?, la importancia de los pueblos y las nacionalidades indígenas en los bosques, en la conservación. Definitivamente son actores clave para promover y asegurar la sostenibilidad de todas las actividades que podamos implementar en los bosques para mantenerlos en el tiempo y obtener los múltiples beneficios que día a día recibimos de ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por todos los datos que nos acabas de suministrar. Es interesante porque volviste a ponernos en contexto con lo que el primer punto crítico que se hizo en Colombia y el segundo que se hizo en Perú recalcaron de alguna forma quienes nos acompañaron como expertos, y es en la necesidad de una conservación mancomunada, esforzada de parte de las comunidades. Hablaste de que los bosques son hogar de pueblo y de biodiversidad, y justamente para hablar con las comunidades es que vamos a pasar a nuestro panel de discusión. ¿Cómo las comunidades protegen la Amazonía? Es como la gran pregunta.
Y para ello tenemos acá a Yanira Sensú, dirigente de Derechos Humanos, Mujer y Familia de la Asociación Sevilla FISH. Es licenciada en Contabilidad y Auditoría. Pertenece a la nacionalidad Shuar. Es dirigente de Derechos Humanos, Mujer y Familia de la Asociación Sevilla y trabaja con mujeres artesanas y con productoras y está vinculada al proceso de Guardianes de la Selva, un proyecto de la Confeniae. Se dedica también a dar talleres de concientización sobre el cuidado de la naturaleza. Yanira participó como observador en la última cumbre del clima, COP26, que se llevó a cabo el año pasado en Glasgow. Nos acompaña Víctor Gómez, comunicador, director de Radio Sucumbíos, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Es director de Radio Sucumbíos, una radio comunitaria afiliada a Corape, que pertenece a la Red Intercultural Amazónica de Radios. Y también está con nosotros Katy Jacqueline Machoa, psicóloga clínica, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Pertenece a la comunidad quichua Chamato. Fue dirigente de la CONIAE entre 2014 y 2017. Actualmente es coordinadora de proyectos de mujeres en Pastaza, Napo y Sucumbíos, en temas de género, defensa y conservación del territorio. Ella reside aquí en Puyo, donde hoy nos acoge. Bienvenidos Yanira, Víctor y Katy. Y antes de que arranquemos, a mí me gustaría que estas dos chicas que nos acompañan en este punto crítico nos hablen un poco sobre la importancia de las nacionalidades indígenas en la Amazonía y en el Ecuador. Para el público que nos está siguiendo y que muchas veces no tiene el conocimiento acertado sobre lo que representan las nacionalidades, quisiera que las dos nos dieran su concepto y nos acercaran un poco más a ello. Bienvenidas. Ayu, Viñanarca Yanira Sensú Deiji, Muruna Santiago Viñajei. Soy Yanira Sensú. Vengo de la provincia de Morona, Santiago, soy de la nacionalidad Shuar. Soy indígena. Hablar de nacionalidades, Ecuador es rico, es pluricultural, multiétnico. Decimos nacionalidades, soy de la nacionalidad Shuar. ¿Por qué? Porque tengo lengua, tengo cultura, tengo vestimenta, tengo costumbres. Eso es ser nacionalidad. Eso es tenemos territorio. Por eso somos de las nacionalidades. Soy de base, soy de la organización FICH, que pertenece a la Confeniae. Mantenemos una estructura de la Confeniae. También soy CONAI, soy COICA. Y orgullosamente estoy aquí para poder hablar y decir que sí somos nosotros las mujeres amazónicas y sí existe en el Ecuador las nacionalidades, y una de ellas estoy aquí. He participado en diferentes eventos, tuve la oportunidad, gracias a COICA, a mi organización más grande, a Confeniae y a CONAIE, de estar también en Glasgow, en la COP26. Interesantes temas donde muchos aliados, muchas empresas internacionales nos hablaban de millones de dólares que invierten para el cuidado y la conservación de la naturaleza. También tuve la oportunidad de estar en mayo en Jordania, por el Día de la Tierra, en donde también estaban de diferentes países hablando y preocupados del cambio climático que estamos viviendo a nivel mundial. Eso es todo. Bueno, primero un saludo fraterno para todas las personas que hicieron posible este evento para tratar este punto crítico muy pertinente en la actualidad. Y contestando esta pregunta de Gina, muy importante, quisiera decir que el concepto de nacionalidades es un proceso de reivindicación histórica que hace alusión al hecho de, o que tiene como base la lucha que tenemos y hemos tenido los pueblos y nacionalidades, hoy autodefinidos así, indígenas, por combatir esta concepción de lo inferior, ¿no? Hay un concepto predominante en donde está trazada por la colonia, ¿no? Lo blanco como lo superior y todo lo que venga después o lo diferente sea lo inferior. Y así se constituye
del Estado-Nación. Entonces, el Estado-Nación reconoce justamente el hecho de una identidad, de una nación, de una historia. Frente a esto, los pueblos y nacionalidades hemos hecho una profunda reflexión, que ahora la estoy resumiendo bastante corta, y hemos dicho en síntesis que en un mismo espacio territorial, en este caso en el espacio territorial del Ecuador, no existe solo una identidad, porque nación, ¿no es cierto?, si revisamos el concepto de nación, hace alusión a el proceso de identidad, de historia de una colectividad. Y hemos dicho que acá no hay una sola historia, acá no hay una sola identidad, sino que hay una multiplicidad de identidades, de culturas, de historias que están, que habitan en este territorio. Y de ahí, de esa reflexión, surge el concepto de nacionalidades, que primero se asienta con bastante fuerza y pertinencia justamente aquí, en la Amazonía ecuatoriana, cuando se conforma en 1980 la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y después avanza en el tiempo hasta que tenemos la CONAIE, ¿no? Y ahí va la historia, ese es el concepto. Gracias por la pregunta. Quiero dar la palabra a Víctor para que nos hable del trabajo tan esforzado que hace Radio Sucumbíos. Radio Sucumbíos es una institución para muchos latinoamericanos, en particular para mí, que me encanta el trabajo que se hace desde base con las comunidades y a través de la radio. Víctor, Radio Sucumbíos, ¿cómo involucra todo este ejercicio del cuidado del bosque y de qué manera la comunicación y el periodismo, precisamente que ustedes hacen en Radio Sucumbíos, nos acerca más como comunidades a esa responsabilidad que tenemos? Muchas gracias a la audiencia, al público presente, a quienes están siguiéndonos a través de nuestras plataformas virtuales. Sí, el trabajo de la comunicación comunitaria que hace Radio Sucumbíos en nuestra zona de la provincia de Sucumbíos y Orellana, estamos ubicados geográficamente, pues es muy de cerca junto a los pueblos indígenas, los que las comunidades nos comentan. Día a día estamos con ellos compartiendo pues todo lo que tiene que ver con sus costumbres, tradiciones, sus luchas también por defensa del territorio. Entonces, la radio lo que hace es acompañar los procesos de los pueblos y nacionalidades y organizaciones que están presentes en nuestra zona. Y para ello enfoca también a través de la parrilla de programación espacios dedicados a estos sectores para que tengan presencia en la radio. Por ejemplo, la radio abre en la mañana, 4 de la mañana, con un programa dedicado a las nacionalidades, que se llama Jatarizunchi, en quichua, que decimos levantémonos, la gente a esa hora de la madrugada. Los pueblos indígenas están ya de pie desde 3, 4 de la mañana. Entonces es un programa muy histórico desde que nació la radio, que tiene 30 años de vigencia. Entonces ahí en ese espacio pues los pueblos indígenas tienen su voz, tienen su presencia, y como digo, hacemos tanto en estudios como en la comunidad. La radio tiene la característica de estar allá junto a la gente. Salimos y hacemos radio desde la comunidad, acompañamos en sus fiestas, en sus eventos, en sus reuniones, en sus luchas, en todo aspecto, junto a no solo los pueblos indígenas, sino campesinos, organizaciones. Es como un espacio propio, diríamos, dedicado a los pueblos, pero en toda la programación la radio maneja un concepto transversal de igualdad de género, la interculturalidad, la defensa del ambiente. Los derechos humanos son ejes transversales de la radio, que en toda la programación, cada programa que tiene, aborda esos temas. No están lejos del día a día. En los noticieros, por ejemplo, igual, esos temas son de mucha presencia. Entonces la radio en todos los espacios acompaña a estos temas que estamos hablando de la conservación ambiental. Tenemos un programa en la tarde orientado al sector campesino, indígena, que es histórico, se llama Machetes y Garabatos. Es una herramienta ancestral que antes que salía hoy por hoy la guadaña que llamamos, existía, se trabajaba con esas herramientas. En ese espacio igual acompañamos al sector productivo, igual con asesoramiento técnico, con orientación, con información, justamente hablando de esto, de la importancia de no talar más ya la selva, de parar la deforestación, de buscar estrategias alternativas de poder producir de manera orgánica, de reducir, por ejemplo, el tema de los potreros, que antes se tumbaba 5, 10, 20, 30 hectáreas para poner el ganado. Ahora, ¿de qué forma se lo puede hacer? Con otras técnicas que existen
que instituciones, organizaciones, gobiernos locales están implementando para ya no talar más bosques, sino más bien aprovechar lo que se tiene y poder producir de mejor manera, por ejemplo, el ganado, un ejemplo. Entonces, la radio acompaña todos los procesos, educa, orienta, da alternativas, enfoca, y acompañado igual, obviamente, de técnicos, especialistas en esos temas, instituciones que cooperan igual con información, que van a la radio y que ayudan a orientar a la opinión pública, al sector donde llegamos. Entonces, es así como la radio en el día a día está muy presente, pendiente y preocupada de estos temas que hoy nos convocan acá a conversar y compartir con nuestra audiencia y con el público presente. Muchas gracias, Víctor. Hablando de algunos datos, es interesante. El 51.2% del territorio continental está cubierto por bosque nativo, de los cuales el 74% se encuentra en la región amazónica. En la Amazonía ecuatoriana, como lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, viven 11 nacionalidades indígenas que dependen justamente de los bosques para vivir y habitan el 8% de todas las especies animales y el 10% de la flora del planeta. Quiero preguntarles a Katy en primera instancia y luego a Yanira, ¿cómo surgió en ustedes la vocación del cuidado del bosque? Y cómo justamente desde esa orilla de mujeres han venido haciendo un trabajo en sus comunidades. Efectivamente, como se señalan en los datos, hay primero una cuestión de conciencia en dos niveles, una conciencia colectiva y una conciencia individual. Y esa conciencia colectiva para nosotros, para nosotras, surgen desde la existencia misma, ¿no? Y esta existencia ya se asienta en un espacio determinado. Y este espacio determinado, aunque suene poético, tiene que ver con cómo respiran nuestros pulmones, el hecho de sentir la humedad y cómo transpira eso por nuestros cuerpos. Es el hecho de también poder sentir el aroma de la selva. Y yo creo que yo quiero juntar esto con el tema de la conciencia. A veces cuando estamos solo asentados en un mismo territorio, no podemos hacer el ejercicio de comparar, porque el hecho de comparar te permite tener un nivel más reflexivo y analítico de la realidad en la que tienes. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer y es lo que pude hacer yo, digamos, ya más grande, poder comparar qué significa vivir en Quito y qué significa vivir acá en la Amazonía. Mi profesión, como se señaló, soy psicóloga clínica por la Universidad Central del Ecuador, que está asentada en Quito, y entonces estas transiciones me permitieron sentir, entender, tomar conciencia, ¿sí? Y esta conciencia que está anclada a esta memoria, a esta herencia, que quienes vivimos acá o quienes nacemos acá tenemos, ¿no es cierto?, con el vínculo materno, el vínculo comunitario, con el caminar, ¿no es cierto?, a la enseñanza de nuestros abuelos y abuelas, toma fuerza cuando podemos comparar y podemos valorar y podemos entender y profundizar y hacer y tomar conciencia desde nuestros sentidos. Yo soy partícipe del hecho de que somos seres sentipensantes, es decir, que aquello que sentimos se traduce en pensamientos y definitivamente, ¿qué hacemos con eso? Una vez que reflexionamos desde el sentimiento, ¿no es cierto? Y tenemos el pensamiento, pues tenemos que reaccionar frente a ello, y esta reacción sin duda significa defender todo aquello que nos produce bienestar. Y digamos, la capital es una capital hermosa, ¿no? Pero sentir todo el smog, toda la presión, todo el estrés, en comparación de, yo digo siempre, este paraíso, escuchar los pájaros, ver las mariposas, todo el paisaje, ¿no es cierto?, que tenemos, realmente es poder asentarse y poder decir, esto es por lo que quiero luchar. Mi profesión
como reitero, y todo lo que yo pueda hacer en términos personales está al servicio de las organizaciones, y es en eso en donde yo he encaminado mi vida, mis esfuerzos, y espero poder seguirlo haciendo. Entonces, todo ese conocimiento, esa adquisición en términos personales, tienen esa inspiración que viene sobre el poder sentirle a la Amazonía, en poder sentir, y cómo esa sensación pues te transmite una reflexión profunda de conciencia que afortunadamente no solo es individual, sino que se junta y es colectiva en mi comunidad, en la organización, en la Confeñae, que tiene estos principios de defensa del territorio, y que esto se amplifica, ¿no?, a nivel nacional, y como también señalaba Janina, que están en principios con otros pueblos organizados de los 9 países de la Amazonía, de la región amazónica, de este continente de Ayayala. Gracias. Yanira. La pregunta es, ¿cómo surgió en ustedes la vocación desde sus orillas para trabajar con el cuidado del bosque? Realmente me siento bendecida. Para recalcar, soy de la nacionalidad Shuar. La vocación creo que nació conmigo, porque nací en la selva. Nací en un hogar humilde, nací bendecida, rodeada de árboles, de animales, de flora, de fauna, y considero de que mis padres me enseñaron y aprendí de mi comuna que el querer amar a un hogar está en nosotros, en conservar. Ahí está mi vocación, y considero de que todas las nacionalidades lo tienen, porque nosotros somos, y yo soy la que he disfrutado de los ríos, alimentándome de las aves silvestres. Ahora nos prohíben que no nos alimentemos con nuestro rico armadillo, con nuestras aves. Pero nosotros, nuestros padres y los padres de mis padres, sabían cuándo era la época de cosecha, de pesca, de caza, porque ellos sí sabían cuándo y cómo se tiene que conservar la flora y la fauna. Nosotros somos bendecidos. He recorrido grandes ciudades aquí a nivel del país y fuera, en donde se alegran de ver videos con muchos árboles, ríos y cascadas, cuando yo los disfruto, y cuando quiero que los hijos de mis hijos lo disfruten, que no los cuenten, sino que ellos tengan la oportunidad de escalar esos árboles, de nadar, de comer los frutos que tenemos. Los bosques son los más grandes proveedores de la naturaleza, como había intercedido antes nuestra compañera de Pro Amazonía. Tenemos aguas aún no contaminadas, que estamos a tiempo de conservarlos. Tenemos una estructura organizativa, FICSH, Confeñae, CONAIE, COICA, donde están nuestros representantes luchando, no desde ahora, son años de lucha. Si no es cierto, los compromisos que hemos pedido, que no queden solo en papeles, sino necesitamos que se hagan efectivos. Hace 2 días me enteré que hay $2.5 millones del Fondo Verde. Esperemos que todo eso, la lucha que han hecho nuestros representantes, se haga efectivo, que no quede solo en palabras o solo en papeles, porque nosotros necesitamos bosques, aún conservarlos, porque nuestros hijos quieren frutos secos, frutos, semillas, tenemos insectos ricos en proteínas, quienes nos tienen a nosotros aún con salud. Aún en nuestra nacionalidad no hay mucho porcentaje de cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos sanamente. Lo que nosotros sí necesitamos
son recursos económicos para poder industrializar la materia prima que tenemos en nuestro bosque. De esta manera considero que la reactivación económica, que muchas autoridades lo hablan, podemos hacer realidad. Tenemos territorio, tenemos todo, tenemos las ganas de salir adelante, tenemos las ganas de tener nosotros también un capital y poder decir que como nacionalidades sí podemos administrar, con el acompañamiento de diferentes carteras del Estado o diferentes ayudas internacionales, ONGs, podemos hacerlo. Muchas gracias, Yanira. Y Katy, quiero invitar a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Este programa se está emitiendo justamente por varios canales para que nos hagan llegar sus preguntas. Las vamos a recibir a través del Facebook Live. Y también a las personas que nos están acompañando aquí en el auditorio pueden transmitirnos algunas de esas preguntas por escrito que con mucho gusto con Víctor, Yanira y Katy seguro las resolveremos. Y voy contigo, Víctor. Me llama la atención un aspecto súper importante que han mencionado los tres de una u otra forma. El enorme ejercicio que hay que hacer en concientización, no solamente de quienes habitan el territorio, sino también de quienes llegamos a él con otros objetivos, conocer, hacer turismo, aprender, estudiar. Esa concientización que se puede hacer a través del periodismo y la comunicación, y que nos contabas ahorita cómo lo hacían en Radio Sucumbíos, ha arrojado algunos resultados. ¿Crees que se ha logrado en gran medida avanzar en la concientización? ¿Qué nos hace falta y qué recomendaciones nos podrías dar? Yo diría que sí se ha hecho trabajo en esa dirección. Cada uno de sus espacios ha logrado hacer programas, espacios, formación. Pueblos indígenas desde mucho tiempo atrás vienen trabajando en esto, ya la compañera, en aprovechar sustentablemente los recursos naturales, la caza, la pesca, la selva. Pero creo que falta mucho por hacer todavía. Desde el Estado mismo, pues esos programas que están recién implementándose en la Amazonía, falta mucho por hacer, por ejemplo, en materia de comunicación, más espacios, más difusión, más educación, más concientización a la ciudadanía a través de los espacios de comunicación posibles, y para ellos los medios comunitarios en la Amazonía jugamos un papel muy importante en ese aspecto. Pero el Estado mismo tiene que, pues, aterrizar las políticas en el territorio, porque muchas veces sí hemos escuchado decir de los pueblos indígenas y campesinos de que sí, se escuchan bonitos programas que se difunden, que se socializan a nivel internacional, nacional, pero a veces ese recurso, ese apoyo no llega al territorio como ellos esperan. De ahí que es la preocupación de esos sectores. Por ejemplo, la tala de madera. La gente reclama mucho cuando ellos talan un árbol por sustento económico, por llevar el sustento a la familia, por talar, sacar tablones y vender. De repente vemos que por la carretera vienen tractomulas cargadas de inmensos trozos de madera. Entonces decimos, ¿a qué jugamos? Si acá decimos hay que conservar, restringir, y de repente, justo ayer a lo que venía para acá, le decía el compañero, estaba viendo una foto y un video, veníamos en la vía Loreto-Tena, una tractomula con trozos de madera que venía libremente transportando. Seguramente venía con los permisos. ¿Quién otorga esos permisos? El Estado. Y como a unos sí les restringimos, a otros les damos toda apertura para que talen todo lo que quieran. En nuestra zona, sí, igual mucha gente nos enviaba videos, fotos, vean que acá en nuestra comunidad están talando madera, están llevándose la madera en trozas. Y cuando nosotros tomamos un árbol para un sustento, nos prohíben o nos ponen muchas trabas, muchos trámites para legalizar. Entonces son como esas cosas ahí que no cuadran, ¿no es cierto?, de lo que el Estado, las políticas públicas versus la realidad de la gente. Entonces, creo que falta mucho por aterrizar las políticas públicas del Estado, de los organismos internacionales ya en territorio, en la práctica, y que el campesino, el pueblo indígena, siente el beneficio, porque dice conserve, pero ¿a cambio de qué? Cuando llega al fin de mes, en la semana, ¿y cómo alimenta a su familia? Hoy ya, justamente por la deforestación, por la tala de bosques, por la contaminación, los ríos ya no tienen el alimento, ya no los peces en los ríos. Entonces, ¿de dónde se alimentan los pueblos campesinos, el pueblo indígena? Ya no hay, pues, la selva en muchos aspectos donde servía de alimentos, porque muchos productos de la selva sirven de alimentos también. Entonces, ahí viene esto de que falta mucho por hacer, digo, porque
vemos en realidades, por lo menos en Sucumbíos y Orellana, en realidad, que el Estado mismo autoriza, por ejemplo, concesiones mineras en espacios conservados por pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo hablamos? No conservemos, pero el Estado autoriza que entren las mineras a destruir los bosques. Pasó esto en el cantón Cascales, en Sucumbíos, donde el pueblo Cofán tuvo que tener una lucha fuerte, demandar judicialmente al Estado para revertir 53 concesiones mineras, por ejemplo, que iban a destrozar toda una parte, una selva virgen donde se provee el agua para la provincia, para el resto de la cuenca amazónica. Iban a destruir porque ya estaba concesionado. Entonces, una lucha fuerte del pueblo Cofán hizo de que el Estado, los jueces, revertieran eso, una acción de protección revertió eso. Entonces, ahí vemos cómo entonces el Estado, por un lado, las políticas que implementa versus la realidad de los pueblos. Y así hay muchos ejemplos. En el pueblo de Circopay, hace muchos años atrás, se vio obligado a vender 130 hectáreas de su bosque, talarlo para sembrar palma. Porque dicen, si todos siembran palma a nuestro alrededor, y de esto están viviendo los campesinos, los indígenas, y nosotros, ¿por qué no? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, a consecuencia de esa tala de ese bosque, el Estado le puso una multa altísima al pueblo de Circopay. Entiendo que ese juicio todavía no está resuelto. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿y de qué comemos? ¿Qué vivimos? Nos dicen esto y hacen otro. Entonces, pues digo que falta mucho por hacer y no solamente desde el gobierno, todos están involucrados en esto. La comunicación juega un papel importante, que hablaremos más adelante de eso, pero creo que por ahí yo diría que hay mucho trabajo por hacer todavía. Los esfuerzos que se han hecho no han logrado todavía, digamos, sí, mitigar en algo, sí, los datos que la compañera comentaba. Si es verdad, por ejemplo, el sector campesino en mi provincia ya no tala el bosque para sembrar café. Por ejemplo, porque el café cayó de precio y ya no es un producto rentable para el sustento. Entonces, ya, ¿para qué tumbar una montaña para sembrar café si ya no va a dar producción? Si el precio que lo vendo ya no va a dar resultado para vivir. Entonces, ahí se ha parado un poco la tala del bosque para la producción agrícola, como el café, por ejemplo, o el ganado, que ya no es rentable porque ya más lo que invierten en la producción que lo que recuperan a la hora de vender. Entonces, eso ha hecho de alguna manera que se frene la expansión de la frontera agrícola también. Ha acompañado algunos esfuerzos de educación también, pero sí, la realidad es esa. Sí, lo han hecho, pero ya porque si el café estuviera a buen precio, creo que la gente seguiría sembrando café, seguiría talando bosque para sembrar café. Entonces, como cayó el precio del café, entonces ya no es rentable, entonces ¿para qué voy a seguir tumbando bosque y sembrando café si no me va a resultar? Porque son esas realidades que uno se ve en nuestra provincia y en nuestra zona. Hablo un poco de Sucumbíos y Orellana, que es donde yo más me muevo, donde más conozco. Muchas gracias, Víctor. Justamente lo que me acabas de mencionar me da pie para sumar una pregunta que nos llega a través de las redes y tiene que ver un poco con todos estos programas de asistencia o lo que de alguna manera también se denomina la responsabilidad social empresarial. En estos territorios observamos de una manera interesante cómo se han venido desarrollando y se han venido desarrollando luego de situaciones muy complejas. Ecuador es un país, por poner solamente un ejemplo, en donde los derrames de crudo han deteriorado y degradado el bosque de una forma prácticamente acelerada y abrupta. ¿Cómo responden ustedes como organizaciones y desde el periodismo frente a todos estos programas de asistencia que nacen de quienes justamente generan y producen todos estos problemas a las comunidades y al territorio? ¿Quién quisiera comenzar? ¿Yanira? Realmente es preocupante. En Morona, Santiago, tenemos ya un majestuoso río, el Upano, que todos cuando viajan para Cuenca, era un lugar turístico, era todo, donde íbamos de pesca, donde realizaban eventos provinciales, por lo turístico y por lo hermoso que nos podíamos bañar, pero ahora es lamentable. El color transparente ahora se volvió a chocolate, sucio, donde ni siquiera los carros pueden lavar, donde nadie puede beber. Es preocupante y una muestra lo tenemos ahí y más. Los informes estadísticos nos están diciendo que Morona, Santiago es pobre, nos declararon hace meses anteriores
la provincia más pobre del país. Pobre, ¿por qué? Porque toda la minería, toda la riqueza se lo llevan a otras ciudades, Quito, Guayaquil. Si pudiera expresar toda mi ira y toda mi rencor hacia las personas que toman decisiones desde un escritorio, porque ellos no viven donde yo. A nuestras autoridades, pues lo practiquen. Dicen consulta previa cuando ya está tomada una decisión. Y es indignante cuando luego, como nacionalidades, nos ponemos a la resistencia y a la protesta, somos tildados, perseguidos. Entonces, sí hay mucho que hacer. Hay mucho que conversar, que entablar diálogos y acuerdos donde se cumplan. Le vuelvo a recalcar, y a donde vaya siempre he llevado que nosotros como nacionalidades tenemos y respetamos a nuestras autoridades, quienes están en la FICH, con FENIEI, con CONAI y COICA, quienes ellos deberán darnos alguna alternativa para poder continuar con la lucha y resistencia de nuestra riqueza en la Amazonía ecuatoriana. Esto es en las 6 provincias que siempre hemos estado ahí, de las diferentes nacionalidades. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quisiera agregar algo en particular? Katy. Sí, tal vez acentuar lo que dice mi compañera. Efectivamente, de acuerdo al último diagnóstico, que a propósito parece que está también apoyado por Proamazonía, que es diagnóstico de mujeres amazónicas, señala que en el ranking de las provincias más pobres nos encontramos las provincias amazónicas, y efectivamente la más pobre por acceso a servicios básicos es Morona, Santiago. Quiero ligar esto a lo que ya señalaba también acá el colega con quien estamos compartiendo este conversatorio, los problemas ambientales. Y al norte, Sucumbíos, Orellana, que tuvo todo este derrame del oleoducto transecuatoriano, en donde el Estado, ¿no es cierto?, habiendo leyes, habiendo protocolos, habiendo todo un proceso para reparación que deben cumplir, ¿no es cierto? Las empresas, no ha existido nada. Entonces sumemos esta condición de pobreza a las condiciones legales que no se cumplen, ¿sí? Y que eso, digamos, básicamente genera más empobrecimiento. Yo quisiera utilizar y hacer la diferencia entre pobreza y empobrecerse, ¿no? O quienes somos empobrecidos. En el caso de la Amazonía, nosotros tenemos una determinada condición de vida que básicamente es de subsistencia a rato del territorio. Si el territorio se encuentra amenazado, entonces nos están empobreciendo, es decir, realmente hay agentes externos por omisión o por acción que están generando empobrecimiento con quienes habitamos en los territorios amazónicos. Y esta básicamente es una agenda de lucha de nuestras organizaciones. Poder, ¿no es cierto?, primero develar los casos, justamente hacer respetar que se cumplan las normativas, los procesos legales de reparación que se supone que el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, regula y que no da respuesta. Y ese es básicamente nuestro trabajo como defensoras, ¿no es cierto?, de ahora en nuestra Constitución, los derechos de la naturaleza y de nuestros territorios. Gracias. Para Víctor, en ese mismo orden con esta pregunta sobre el periodismo, ejercer periodismo y hacer investigación en nuestros territorios sobre temas tan complejos que involucran tantos intereses, siempre pone en la primera línea de peligro a quien hace la defensa del territorio, como son nuestros líderes y lideresas, y también a los comunicadores y periodistas que intentan precisamente
hacer un trabajo de investigación esforzado y sostenido. ¿Cómo ha sido precisamente enfrentar cualquier tipo de estos problemas y circunstancias, teniendo en cuenta que hay una preocupación legítima desde Radio Sucumbíos por darle voz a las comunidades y por darles, más que voz, un espacio para que se escuche esa voz? Sí, es una apuesta que uno hace por esta realidad y por estar del lado de la gente, del lado de los pueblos. Esto nos trae consecuencias, por ejemplo, a los medios comunitarios. Nos autosustentamos, sobrevivimos de la pauta publicitaria, de los espacios que uno puede ofrecer. Por ejemplo, en nuestro caso, las compañías petroleras no pautan con nosotros, porque nos consideran que somos sus enemigos. Para ellos, supuestamente porque estamos denunciando, porque estamos informando, estamos evidenciando lo que están haciendo con la destrucción del ambiente, de los bosques, de los ríos, de la selva, los derrames de petróleo, que los que se ha dicho acá son los más que trascendieron a nivel nacional, porque ya hay derrames de petróleo cada día o cada 5 días. Hay una comunidad donde sobrepasan los 15, 20 derrames de petróleo en un mes o una temporada. Realmente es bastante enorme. Entonces, hacer comunicación, periodismo, pues uno tiene claro de que está al lado de la gente y eso repercute si uno quisiera hacer una comunicación mercantilista o medio privado. No topa esos temas, simplemente se hace de la vista gorda, no me meto esos temas porque acá la empresa tal me va a financiar, me va a apoyar con recursos para sostenerme. Entonces hay mucha gente que pues opta por esa línea, pero la comunicación comunitaria más que todo no está en nuestros planes eso. Nuestro trabajo es estar ahí con la gente permanentemente a consecuencia de la cosa de lo que nos tenemos que enfrentar en materia de financiamiento, por ejemplo. Entonces es un factor que yo he notado a lo largo de nuestra historia en nuestra región. Pues allá hay mucha presencia de compañías petroleras. Cuando estoy hablando en Quito, en la costa de comunicación comunitaria, nos preguntan ustedes deben estar bien, porque ya el boom de petróleo, ¿cuántas empresas petroleras, mineras deben estar pagándole bien? Al contrario, no es así. Entonces, porque el trabajo que uno hace junto a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, organizaciones, pues para unos bienvenidos, somos bien recibidos y trabajamos en alianzas estratégicas, hacemos campañas conjuntamente, apoyamos muchos procesos de demandas jurídicas y también de campañas de denuncia, pero para otros ese trabajo no es bien visto. Entonces es bastante complejo hacer el trabajo, el denunciar permanentemente. Uno, cuando hay un derrame de petróleo, uno va a cubrir y ya está militarizado. La prensa no entra. Uno logra entrar antes de que llegue el ejército o llegue la petrolera, porque la gente ahí uno ya le comunica, apenas ocurre un problema, dicen, vengan que acá hay un derrame. Uno llega primero. Entonces logra captar toda la imagen, el video y tiene la evidencia. Cuando ya llega la fuerza pública o el Estado como tal, ya no puede entrar uno. Entonces eso no les gusta a ellos, porque dicen, no, ellos dicen se derramaron 5 barriles de petróleo, cuando son 5.000, 20.000 barriles. Entonces uno dice, bueno, la versión oficial versus la versión de la gente. Entonces es incómodo para muchos sectores de las empresas nacionales de que un medio de comunicación comunitario esté permanentemente ahí, informando, denunciando, evidenciando lo que está pasando. Entonces, sin embargo, como digo, es nuestra apuesta como medio de comunicación comunitaria, es nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro trabajo, y estamos y seguiremos estando en esa línea de trabajo. Y las empresas, como digo, privadas, peor todavía, uno puede entrar a un campamento, no entra, porque simplemente no es bienvenido la prensa a esos espacios. Entonces, información, imposible. Recabar una versión de ese tipo de funcionarios nunca la tiene uno. No la tiene, porque dicen, no me autorizan que hable el ministro, eso manejan en Quito. Allá nadie se responsabiliza de nada, nadie dice, pasó esto, por algo ocurrió, ¿no? Entonces, solo es la gente la que denuncia, la que uno puede evidenciar, y no es porque uno le cierre las puertas a que no hable con el micrófono a la empresa o al responsable, no. El micrófono está abierto, solo que no lo hacen, no consideran, y le ponen cualquier traba, cualquier corte a la información, restringen la información para no saber pues, su versión. Entonces, ese es el mundo en que uno se maneja ya en materia de comunicación. En clave de género, quiero preguntarle a Katy algo en particular, y es, ¿en qué consiste el rol de las mujeres en Pastaza, Napo y Sucumbíos, precisamente realizando defensa y conservación del territorio? Sí, bueno, yo quisiera contestar
esta pregunta en el marco de la actividad que ahora estoy haciendo, que son escuelas de formación territoriales con la red de mujeres de la UDAP, a propósito del tema que estamos conversando, una organización que está vinculada por su lucha de justicia frente al derrame petrolero en contra de la empresa Texaco, ¿no? Es la Red de Mujeres por la Vida, que aglutina a mujeres indígenas, campesinas, ¿no es cierto?, que habitan en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Después en la FOIN, que es mi organización, la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo, y aquí en Pastaza con la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza, FENASHP. Y quisiera compartirles varias cosas, pero lo más importante quizás es lo siguiente. En este proceso de casi 2 años de formación que hemos tenido en estas escuelas, hemos concluido que es importante para nosotras la pedagogía del territorio. ¿Y qué es la pedagogía del territorio? Es una pedagogía que hace alusión a esto que ya desde hace muchos años ha venido trabajando el MST, y ellos le llaman la pedagogía de la tierra. Pero nosotras dijimos, no es la tierra, porque la tierra tiene otra concepción, una concepción en términos específicos de lo productivo. En cambio, el territorio tiene otras dimensiones con la naturaleza, espirituales, y que además podríamos también decir la pedagogía de los territorios, porque como dije antes en mi explicación sobre las nacionalidades, no existe solo un entendimiento, una concepción epistémica de entender la realidad, sino cuando hablamos nacionalidades, estamos hablando de una diferente concepción de conocer la realidad. De ahí su idioma, de ahí el rito, el mito, la costumbre, el vestuario. Ahora mismo bueno, no sé si nos pueden mirar, pero Janina, que es de nacionalidad shuar, tiene unos colores, tiene un vestuario. Yo que soy de la nacionalidad quichua es otro. Y esto, ¿no es cierto?, es el reflejo de esta epistemología que hago reflexión. Pero todo esto, ¿de dónde proviene? Proviene del territorio. Y esta es nuestra pedagogía. Aprendemos, el territorio nos enseña, y en el territorio, como dije, antecede todo lo que mencioné antes, ¿no? Lo espiritual, la cosmovisión, el entendimiento, la práctica, esto que está reconocido en las normas internacionales como las prácticas consuetudinarias. Y esto nos orienta. Y al final de todo eso, digamos, esta conclusión que decimos mucho, el territorio es vida, es nuestra vida. Y entonces, consecuentemente, coherentemente, lo que hacemos es justamente defenderlos, y esta defensa es lo que yo por lo menos llamo como conservación ancestral. Es decir, el concepto de conservación está en la modernidad, producto de, digamos, toda la oleada de industrialización capitalista en un modelo de desarrollo en el cual vivimos, pero nuestros pueblos ya tenían esta práctica antes. Entonces, de ahí un poco esto de conservación ancestral como una práctica consuetudinaria. Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Quiero consultar a Yanira sobre algo que justamente el público nos plantea, ¿no? Y es un poco que nos cuentes qué cambios has podido visibilizar en tu comunidad desde que están trabajando con la conservación y el cuidado de los bosques de una manera mucho más consciente y sostenida. ¿Cómo están incentivando a los niños y adolescentes en tu comunidad para precisamente desarrollar este trabajo y continuar un poco, como nos decías ahora rato, con ese legado que tus antepasados justamente les han dejado por conservación y cuidado? Bueno, contestando a la pregunta, es importante que conozcan las prácticas inician desde el hogar, en donde nuestros padres nos acostumbran desde un inicio, desde bebés, llevarnos a nuestro aja, nuestras chacras, en donde cultivamos alimentos de ciclo corto, como la papa china
yuca, plátano, oritos, pelmas, etc. En donde no es necesario talar muchos árboles para poder nosotros cultivar alimentos. Quienes conocen nuestra cultura, Shuar, estamos en familia construyendo estos ajas. Es importante también que de ahí sacamos los productos al mercado. De ahí se genera la economía. Llevamos al mercado, pero es triste ver cuando nuestras productoras sacan en gran cantidades y tienen que estar de 6 a 6 esperando para que los puedan comprar. Y muchas veces, más indignante, cuando llegan a regatear, baja la yapa y todo, pero cuando se van a los grandes supermercados, como es el Tía y otros, pagan el precio que está, sin decir nada, hasta el último centavo. Pero claro, como son productos de las nacionalidades, son de personas shuar o de otra cultura, siempre están ahí. Y si es que está un poquito maltratado un producto, una yuca, siempre lo bajan y siempre nos llevan a un precio que no es considerable. He aquí el llamado a todos los jóvenes de las diferentes nacionalidades. Nuestro principio, nuestro inicio, no debemos perder nuestras costumbres, porque Yanira Sensú, así vaya a Quito, Guayaquil o fuera del país, jamás va a dejar de ser shuar. Y siempre he extrañado mi bebida, mi gastronomía. Es necesario incentivar y pedir de esta manera a las diferentes carteras del Estado que vayamos invirtiendo en personas. No es inversión solo edificios. Inversión es también socializar, concientizar, porque de ahí vamos a tener, como decía nuestro gran patrono Don Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos, quienes vamos a luchar para la conservación de nuestros bosques. Muchas gracias, Yanira. Otra pregunta del público y creo que va dirigida a Víctor. ¿Cuáles son los nuevos retos que la radio afronta para estar a tono con la coyuntura del cambio climático y mantener una narrativa que conecte el discurso ambiental con la audiencia? Los retos están ahí planteados. Tiene que ver justamente con el tema de cómo el medio de comunicación comunitario logra su sostenibilidad, porque mientras la radio como tal pues no logra consolidar un equipo, para eso se requiere pues manos, requiere voces que puedan apoyar a todo el trabajo. Entonces el reto es primero que los medios de comunicación comunitarios logremos sostenernos en el tiempo para seguir trabajando, seguir apoyando a esas comunidades y con ello pues conectar con esas realidades y poder apoyar y también incorporar en nuestros programas, en nuestro discurso, el tema de la narrativa, el tema del cambio climático. Justamente hace un tiempo atrás estuvimos aquí en ese mismo escenario en una cumbre igual amazónica, donde mirábamos la importancia y la necesidad de que los medios de comunicación incorporemos en nuestro discurso, en nuestras prácticas, en nuestro trabajo, el tema del cambio climático, porque estamos haciendo muchas cosas, pero la gente no lo está asimilando con el tema del cambio climático, o lo que estamos haciendo en contra del cambio climático lo estamos tomando como algo normal. Entonces no estamos, digamos, metidos con el término del cambio climático. La gente hace muchas cosas de conservación, pero también hacemos muchas cosas que contaminamos, que afectamos, y no pensamos que eso afecta al cambio climático. Botar la basura donde quiera, botar a los ríos, las aguas a los ríos, alcantarillas a los ríos. Pensamos que eso es normal, pequeño, pero eso es parte de lo que estamos contribuyendo a destruir a nuestro planeta y por ende el cambio climático. Entonces, el reto es incorporar en nuestro discurso, en nuestros programas, este término del cambio climático
y orientarlo hacia esa dirección. Porque estamos hablando de contaminación ambiental, de conservación. La gente cuando escucha cambio climático piensa que es algo por allá en Europa, que allá los pueblos allá, los que contaminan, tienen que trabajar por conservar el ambiente. Es un problema lejano que no tiene que ver con nosotros, pero no es así. Eso pasa porque los medios de comunicación no hemos incorporado en nuestro discurso radiofónico, en nuestros programas, en nuestros espacios, esto de decir, no, el cambio climático es realidad. Lo que hagamos nosotros, en bien o en mal, va a afectar ese cambio climático. Entonces, creo que son los retos que tenemos como medios de comunicación, como comunicadores, comunitarios y todos los medios de comunicación, porque el planeta, el cambio climático afecta a todos, no solamente a los pueblos indígenas, sino a todos que estamos cobijados bajo el planeta. Entonces, considero que ese reto que los medios de comunicación en general, tanto comunitarios como privados, o redes sociales, plataformas virtuales, debemos trabajar hacia allá, de decir a la gente lo que usted hace, el ordenar la basura, el reciclar la basura, el no contaminar más su río, está aportando a conservar el ambiente y eso repercute en bajar los niveles de contaminación del cambio climático. Pero usted sigue talando el bosque, por ejemplo, hay un río, un estero, lo tala hasta el final. ¿Qué está haciendo? Contribuyendo a destruir el ambiente y luego viene el río, crece, se lleva y empieza a derrumbarse y vienen las inundaciones. De repente uno dice, ¿por qué? Le echa la culpa a otros, cuando es algo que lo podemos hacer nosotros. Entonces nosotros en la radio igual constantemente estamos diciendo a la gente esto. Antes no conocíamos de esto, ahora ya sabemos, tenemos información de todo lado. Entonces cuando vamos a talar, por ejemplo, al lado de un estero, pues dejemos una franja de protección para que el estero siga ahí vivo, para que siga creciendo. No talemos al final. Eso, usted hace eso, está afectando, luego no se queje que el estero se derrumbe y le lleve a la casa al cultivo. Entonces, esos aspectos que son tan pequeños que una vez los deja pasar por alto o piensa que no repercuten en el tema del cambio climático, es lo que nos corresponde como medio de comunicación, pues trabajarlos, difundirlos, introducirlos a nuestros programas y hacer las alianzas estratégicas con los sectores que trabajan en estas líneas, porque a veces vemos que ellos por allá, nosotros por acá, ellos con los foros académicos, los medios de comunicación van, cubren la entrevista y listo, solo sale la notita de que estuvieron presentes en un evento y nada más. Que es falta mayor cooperación tanto de quienes trabajan en estas líneas, el Estado, las organizaciones internacionales, locales, con los medios de comunicación para generar espacios como estos, foros, paneles, eventos públicos, locales, nacionales, programas en radio, en redes, en televisión, donde la gente pueda un poco estar constantemente informada y pues mientras más la comunicación insiste, eso en audiencia logra pues generar información y entender esto del cambio climático con la realidad que uno vive, con lo que hace o deja de hacer. Hay un aspecto importante que hace un ratito Yanira estuvo explorando y fue todo este tema de las consultas previas y cómo se toman decisiones que no son consultadas a tiempo con las comunidades. Quiero preguntarle a Katy y a Yanira justamente por esto de cara a una pregunta que el público nos transmite y es, el Estado a través del gobierno nacional ha emitido algunos decretos, ¿no? Y algunos de ellos van en contra de alguna forma de lo que es la consulta previa. ¿Creen ustedes que las políticas públicas del gobierno con relación a la conservación son claras, son transparentes? ¿Qué llamado desde las comunidades hacen ustedes dos? ¿Yanira? Vuelvo a recalcar que las políticas públicas lo hay, el Estado lo ha escrito. Pero sí es importante que lo vayamos haciendo realidad. Sin embargo, hay veces que, como le había dicho, las decisiones ya están hechas y simplemente van y ejecuten. Cuando ya están concesionadas los territorios y nos dicen vamos a hacer consulta previa cuando ya está hecho. Entonces, considero de que somos seres humanos que a veces suelo decir que el representante legal o quien está al frente desconoce de los colaboradores que no hacen un buen trabajo. Es por eso, no justifico, pero sí es importante de dar seguimiento y que se cumplan esas políticas públicas. Si es para el beneficio de un país, de un sector,
No debemos vincularle, no, que solo va a ser para Morona Santiago, para Pastaza, no, sino esto va, esas políticas públicas que se realicen, se ejecuten, porque estamos hablando y estamos en una crisis de cambio climático que nos afecta a todos. Es considerable tomar en cuenta esas políticas públicas, analizarlos, revisarlos y poner en práctica. Bueno, definitivamente no hay coherencia, pero creo que hay que analizar un poco más, ¿no? Y estaba revisando justamente un dato de la CEPAL, en donde en un estudio que hicieron post pandemia, señalan que los países como el nuestro, que tienen dependencia económica y sobre todo al extractivismo, estarían mayormente, perdón, ahora no encuentro el dato, sí, no encuentro el dato, estarían mayormente expuestos a actividades extractivas. Y yo creo que aquí tenemos que hacer una mirada histórica. Efectivamente, el Ecuador tiene una dependencia económica hacia el extractivismo y que después de este contexto de la pandemia, pues eso se exacerba, ¿ya? Esa es la condición global que tenemos ahora. Y eso entra en contradicción con las luchas que venimos haciendo los pueblos indígenas y con las pocas o las muchas normativas que tengamos en temas ambientales y de conservación, y aún más, diría, peor, con la misma Constitución, ¿no es cierto? Que la Constitución habla de los derechos de la naturaleza. ¿Cuánto de esos derechos, ¿no es cierto? ¿Cuántas de esas normativas calzan en un contexto en donde presiona, ¿no es cierto?, la economía global sobre países como los nuestros? En ese sentido, yo quisiera, digamos, este tema, porque este es un debate, y este debate, y nosotros como pueblos indígenas estamos en el debate no local, no nacional, sino estamos en el debate global. Es qué significa el desarrollo. Y necesitamos, y esto es lo que se está debatiendo, y este es el punto crucial y final, ¿no? Y yo creo que nosotros como pueblos y nacionalidades, sí necesitamos retomar el debate sobre el pensarnos como un país post-extractivista. ¿Qué implica eso? Y aquí yo creo que son muy interesantes las mesas de diálogo que se están llevando a cabo en el Ecuador. A mí me gustaría y sugeriría que podamos ahí hablar con algunos de los compañeros que los cuales me han comentado cómo hay convenios en donde, por ejemplo, se podría refinar el petróleo en nuestro país, pero no se hace porque hay convenios que no son de interés para quienes tienen, para las empresas, quienes hacen, ¿no es cierto?, la exportación del crudo de nuestro país. Entonces, hay una serie, ¿no es cierto?, de condiciones económicas que impiden que sean efectivas las normas y la Constitución para el bienestar y la conservación de nuestros territorios. Por tanto, nosotros y nosotras estamos en permanente amenaza, pero justamente, como digo, nuestra lucha, nuestra defensa está definitivamente inserto en un debate de cómo, digamos, desarrollar, de cómo generar economía, para defender la nuestra, pero también la economía de la cual se estaría sustentando nuestro país, ¿no? Y eso interpela a las economías dominantes o predominantes del mundo que demandan, ¿no es cierto?, hasta la última extracción de gota de petróleo de países como el nuestro. Muchas gracias, Cami, Víctor y Yanira, por todas las apreciaciones y conceptos que nos han sumado el día de hoy, pero ante todo por levantar la voz y hacernos reflexionar sobre la importancia de la conservación de los bosques y de comprender y entender justamente lo que las comunidades originarias nos vienen transmitiendo no de ahora, sino de hace millones de años. A continuación, vamos a compartir con ustedes algunas herramientas que les permitirán profundizar en los temas de los que hemos tratado hoy. María Clara Valencia, oficial de proyectos de la Deutsche Welle Academy, preparó este video para ustedes. Estas y todas las herramientas que hemos ido recogiendo
están disponibles en www.riosvoladores.net. Si ustedes quieren agregar nuevas herramientas, pueden compartirlas utilizando las instrucciones que se encuentran justamente en el sitio web. En la iniciativa Punto Crítico de DW Academy, creada para analizar, comprender y comunicar la crisis climática, queremos compartir con ustedes algunas herramientas que les permitan profundizar en los temas de los que hablaremos en las charlas. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes 5 herramientas sobre el monitoreo comunitario de los bosques. Y la primera herramienta que queremos compartir con ustedes viene de The Engine Room. La página es www.theengineroom.org. Y ahí encontramos la guía sobre el uso de la tecnología en el monitoreo e intercambio de información sobre los bosques tropicales y los derechos de los pueblos forestales. En esta guía encontramos información sobre cómo hacer mapas en línea comunitarios, pero además distinta información sobre cómo hacer uso de otras tecnologías como los dispositivos móviles y las imágenes satelitales. Pero a su vez nos ofrece información sobre cómo generar una estrategia de conservación sólida. Este es un proyecto que se crea entre The Engine Room y la Fundación Noruega para el Bosque Lluvioso. El siguiente recurso viene de Amazonia 2.0, la página www.amazonia2.0.com, todo eso en letras. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea, coordinado por UICN Sur y ejecutado por organizaciones que vienen de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Guyana, de Brasil y de Surinam. Y en esta página podemos encontrar distintas herramientas sobre cómo hacer el monitoreo comunitario. Y además tiene información sobre los proyectos que se han generado hasta ahora y cómo se articulan las distintas estrategias de monitoreo forestal comunitario. Pero además ofrece el Geovisor, que es una herramienta para articular la información de toda la región amazónica. El siguiente recurso viene de WWF. La página es www.wwf.org.co. Y ahí encontramos la caja de herramientas para la articulación entre iniciativas de monitoreo comunitario con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia. Este es un proyecto conjunto entre WWF y el Instituto de Hidrología y Meteorología de Colombia, IDEAM. Es un proyecto que es financiado también por el gobierno noruego y que permite generar información sobre cómo articular a las comunidades con instituciones interesadas en procesos de monitoreo comunitario participativo, además de que ofrece a su vez herramientas de tecnología de libre acceso. La siguiente página que queremos compartir con ustedes viene de Digital Democracy, www.digital-democracy.org, y ahí encontramos el Toolkit para los defensores de la tierra, que es un espacio de colaboración para comunidades de defensores de la tierra y sus aliados, que permite integrar a distintos defensores de distintos territorios, defensores y defensoras, y además tiene algunas herramientas para juntar, por ejemplo, videos o historias con un mapa georreferenciado, y también ofrece herramientas para gestionar una página web, de manera que las comunidades puedan hacer pública la información sobre sus saberes y sobre las amenazas que están enfrentando. La siguiente herramienta viene de la organización Forest Watch y es el Forest Watcher, la página www.forestwatcher.globalforestwatch.org. Y ahí encontramos un aplicativo que puede ser utilizado en línea o desde dispositivos móviles y que permite generar alertas de deforestación o de incendios para supervisar distintos territorios. Pero además permite generar sistemas dinámicos para hacer estos monitoreos y alertas. Esta herramienta, el Forest Watcher, se puede utilizar desde los aplicativos aún sin conectividad. Esperamos que esta información sea útil para que ustedes puedan crear grandes y profundas historias sobre el monitoreo comunitario de los bosques. Nos vemos en la siguiente edición de Punto Crítico. Así vamos llegando al final de la tercera sesión de Punto Crítico. Conversaciones para analizar, comprender y comunicar la crisis climática. Esta y la anterior conversación, que fueron desarrolladas
Gracias al apoyo de la Heinrich Böll en Bogotá y el PNUD en Perú, el Lugar de la Memoria y Servindi en Lima, están disponibles en el sitio web riosvoladores.net, así como las demás herramientas que hemos compartido en las sesiones anteriores. Los siguientes encuentros y el material que se derive de ellos se irán colgando en el sitio web también. Antes de despedir, quiero darle la palabra a Yanira para que precisamente ella nos dé un saludo de cierre en este programa. Ayo, Pungareiti. Yo me más. Gracias a todos y muchas gracias. Nuevamente, gracias a quienes nos acompañaron hoy, al equipo de la Dolce Vela Academia, a la Universidad Estatal Amazónica, Proamazonía, Corape y PNUD en Ecuador. Encuentro sobre la relación de los pueblos y las comunidades. Sigan las redes de la Dolce Vela Academia para enterarse de todos nuestros próximos encuentros. Punto Crítico sigue y justamente estamos preparando las nuevas emisiones. Pronto se las comunicaremos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo me